Buenas tardes a todos ustedes. A nombre de Agrotraining, al BDCA y del grupo alemán Livisto, del que nos honramos de representar en el Ecuador, quiero dar la más cordial bienvenida primeramente a todo este prestigioso auditorio, a nuestros técnicos de la empresa que estarán de panelistas, el doctor Jacobo Campuzano y el doctor Cristian Muñoz, que nos acompaña desde su casa, a la representante de Agrotraining, Alegría Campuzano, empresa organizadora, a todos los técnicos de Multivisión y su gerente Francisco Arboleda, a quienes quiero agradecer por el espectacular apoyo tecnológico para la realización de este evento. A nuestra conferencista de este jueves, la ingeniera Agostina Bogni de Argentina. Antes de dar inicio, quiero quitar un minuto de su tiempo e invitar a Alegría Campuzano acá que me acompañe, representante de Agrotraining, y que nos comente qué es Agrotraining. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, Alegría, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primero, buenas tardes con todos y gracias, Rodrigo, por la apertura. Quiero agradecer a todos los participantes que nos acompañan esta tarde y a todas las personas que están atrás de Agrotraining. Haciendo esto posible, gracias, Rodrigo. Gracias, Francisco y equipo, a los conferencistas, a Albed Livisto y a todas las empresas que nos apoyan. Bueno, Agrotraining es una empresa ecuatoriana que nace de una idea bastante puntual, que es la necesidad que enfrenta el productor en la actualidad con todo este proceso que estamos viviendo mundialmente. El sector agropecuario tiene una oportunidad bastante clara y llegó la hora de capacitarse e instruirse a través de los medios digitales de una manera bastante amigable y dinámica, con expositores de alto nivel, y tanto nacionales como internacionales, con temas obviamente de actualidad. Nos sentamos algunas personas y decidimos hacer Agrotraining posible, real con el fin de satisfacer al productor latinoamericano. Hemos tenido ya algunas charlas exitosas y esperamos que nos puedan seguir en las futuras que vienen. Hoy Agrotraining, y en este corto tiempo, ya está presente en Ecuador, Perú, Argentina, México, Bolivia, Honduras, Guatemala, entre otros países. Gracias por su apoyo. ¿Qué objetivo tiene Agrotraining? Bueno, el objetivo puntual de Agrotraining es promover el desarrollo y crecimiento del agro y del productor, mediante capacitaciones, con conferencias, paneles de discusión, cursos, una biblioteca virtual, seminarios, congresos, modalidad online y a futuro presenciales cuando las circunstancias nos las permitan. Estas estarán dirigidas para toda Latinoamérica y orientadas hacia la innovación como fuente de ventaja competitiva para el sector agropecuario y que aseguren un retorno de satisfacción. Gracias, Alegría. Quiero agradecer nuevamente a los concurrentes, al staff de Multivisión y Agrotraining por la organización, al BEDI Livisto por su auspicio, a Tecnal y Ceprovet por su apoyo. Sin ellos no habría sido posible este evento. Unas indicaciones de cómo vamos a manejarnos en el webinar. La conferencia tendrá una duración aproximada de 50 a 60 minutos y luego pasaremos a que Agostina nos responda a todas las inquietudes de ustedes, las cuales pueden realizarles con el botón en la parte inferior de la pantalla que tiene los signos Q/A. Por favor, no realizar preguntas en el chat, y quiero informarles que gracias a la fabulosa acogida a nuestros conferencias y conferencistas, estamos transmitiendo por Facebook Live, por lo que vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook también. Quiero dar una pequeña introducción de la ingeniera Agostina Bogni, la ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Terminó de cursar en el 2019 una maestría en la misma universidad especializándose en alimentación de terneros. Presentará luego de la cuarentena su tesis titulada Efecto de la adición de sustituto lácteo en la alimentación de terneras en crianza artificial, la cual presentó el año anterior en Estados Unidos en la ADSA Annual Meeting. Trabaja en Tecnal desde el 2014 en el área de crianza de terneras, haciendo asesoramiento a productores de toda Argentina. Estimada Agostina, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus experiencias y conocimientos. Para nosotros es un honor tenerte aquí, Agostina.
Otra vez, Gracias, bienvenidos Rodrigo, a ustedes y con ustedes la por la ingeniera Agostina invitación, Bogna. por poder compartir el conocimiento desde Argentina y, bueno, ahora, si les parece, vamos a la presentación. Gracias, Agostina, y vamos adelante con la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es crianza exitosa, cómo lograrlo a diario. La crianza es algo que es muy simple y a la vez muy difícil, porque necesitamos hacer todo para que salga bien. No podemos hacer una sola cosa y pensar que vamos a tener buenos resultados por eso, sino que debemos trabajar en todas las áreas. Para ello vamos a ver principalmente en qué debemos trabajar en cuanto al manejo, a la alimentación, a las enfermedades y al ambiente. En cuanto al manejo, lo más importante es establecer una rutina práctica y hacerla igual todos los días. En esto me detengo en práctica y lo remarco porque es muy importante que lo que nosotros decidimos que va a ser la rutina para criar los terneros sea algo que se pueda hacer todos los días, que se pueda repetir sin tener inconvenientes. No que sea algo que por alguna cuestión sea dificultoso y sea difícil poder hacerlo a diario. Es importante establecer horarios y responsables de cada tarea dentro de esa rutina. Asignar tiempo a las actividades extras. Las actividades extras en una crianza muchas veces se dejan para cuando haya tiempo, y eso termina haciendo que no se hagan o que se hagan mal. Entonces es muy importante asignarle un tiempo. También hay que asignar tiempo y personas encargadas del mantenimiento de las instalaciones. Es muy importante también planificar una transición. Planificar una transición quiere decir qué vamos a hacer cuando esa ternera salga de la crianza a la recría. Es muy importante para que todo lo que hayamos hecho durante la crianza sea fructífero en la posterior recría de las terneras. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es el manejo de la vaca en preparto. Es muy importante porque allí comienza el bienestar de los terneros y su posterior capacidad de sobrevivida y de mantenerse sano. Por eso es importante un manejo correcto de la alimentación de las vacas en preparto, en cuanto a la dieta principalmente, en el horario que se raciona, la limpieza del comedero, la disponibilidad de agua limpia, el correcto secado de esas vacas. El momento, intentar por lo menos desecar las vacas 45 días previo al parto para lograr un buen calostro. La aplicación del pomo de secado también, que esté en conocimiento de todos los operarios del tambo. Y muy importante, la vacunación contra la diarrea neonatal. Como todos sabemos, es muy importante vacunar para poder aportar a la vaca la inmunidad contra la diarrea neonatal y también puede ser contra las enfermedades respiratorias, para que después estas vacas puedan pasarle la inmunidad a través del calostro a los terneros. Algo muy importante, ya acercándonos al momento del parto, es evitar la asistencia cuando no es necesaria, ya que un ternero que nace de un parto asistido nace con desventaja con respecto a uno de parto natural. ¿Esto por qué? Porque puede causarle al ternero mayor dificultad para comenzar a respirar, para absorber los nutrientes del calostro y para que el ternero pueda termorregular rápidamente. Es importante asistir solo cuando sea necesario. Una vez que el ternero nació, tenemos que hacer las prácticas más comunes y más simples, pero muy importantes en el manejo del recién nacido, que es limpiar las vías respiratorias, secarlo para evitar pérdida de calor, desinfectar el ombligo, calostrar, brindar una fuente de calor, carabañar o aretear, como dicen ustedes en Ecuador, y registrar.
Rodrigo, ¿me siguen bien? Perfecto, sigue, por favor. Perfecto. Bueno, acá les muestro unas fotos de cómo se puede brindar reparo y fuente de calor a los recién nacidos. Es muy importante, si podemos ofrecerle una cama de paja, la cama de paja va a hacer que ese ternero cambie su sensación térmica. Yo digo, en este momento en Argentina estamos en invierno, hace frío, y que no es lo mismo estar sentado arriba de un sillón que estar sentado en el piso, que está frío. Aunque tengamos la misma temperatura ambiental, nosotros vamos a sentir mucho más frío. ¿Por qué? Porque cambia nuestra sensación térmica. Lo mismo pasa con un ternero si lo tenemos en un lugar frío o húmedo, que si lo tenemos en una cama de paja de por lo menos 10-20 centímetros, eso va a hacer que cambie su sensación térmica. También las lámparas infrarrojas van a ayudar a que ese ternero pueda mantener su temperatura corporal, ya que las primeras 48 horas el ternero le cuesta termorregular y mantener su temperatura corporal. Desinfectar el ombligo es muy importante, es una práctica que solo tenemos la oportunidad en los primeros minutos de vida. Es muy importante hacerlo lo antes posible. Si se puede hacer en el corral de preparto, es mucho mejor. Es muy importante utilizar tintura de yodo al 7%, no yodo povidona. Lo que buscamos con la tintura de yodo al 7% es que ese ombligo seque rápido y evite cualquier infección, ya sea local o pueden haber infecciones en el interior del ternero, puede causar abscesos en hígado, puede causar poliartritis, y eso solamente tenemos la oportunidad, apenas nace el ternero, de evitarlo. Bueno, el calostro es muy importante para los terneros, ya que otorga las defensas, lo alimenta, tiene un efecto laxante y desarrolla el tracto gastrointestinal. Acá les muestro, el calostro es la primera leche que se obtiene luego del parto en el primer ordeñe de la vaca. Como podemos ver, la grasa es prácticamente el doble del calostro que de la leche, y las proteínas prácticamente el triple. Por eso decimos que es un alimento también muy importante para el ternero, además de otorgar las defensas. A continuación, les voy a mostrar un video en el cual podemos ver cómo los terneros no pueden absorber las defensas de su madre debido cuando están en el interior de su panza. ¿Por qué? Debido a la placenta. Ahí podemos ver cómo las defensas rebotan y no pueden absorberse, pero sí lo pueden hacer después a través del calostro. Esa es la oportunidad que tiene ese ternero de poder recibir la inmunidad de su madre. Por eso es que es tan importante. Antes no lo puede hacer. Es muy importante que estas defensas sean entregadas al ternero, este calostro, en las primeras horas de vida. Es muy importante medir la calidad de calostro con refractómetros. Acá podemos ver en el video cómo vacunar contra las enfermedades respiratorias y diarrea neonatal va a hacer que el ternero tenga la inmunidad contra ellas. Como les decía, es muy importante que sea dentro de las primeras horas de vida, ya que el intestino tiene la capacidad de absorber las defensas solo en las primeras horas. Luego, ese intestino se va haciendo más impermeable y las defensas quedan solo a nivel local. Por eso es importante ofrecer una toma de 4 litros de calostro en las primeras horas de vida, en las primeras 2, y una segunda toma, si es posible, luego de las 6 horas. La calidad de calostro puede ser medida con refractómetros grados Brix. Ese refractómetro nos indica que por encima de 22 grados Brix tenemos más de 50 gramos de inmunoglobulina G por litro.
Es una medida indirecta, pero en fin es una medida que nos sirve para saber cuándo podemos ofrecer el calostro a los terneros. 22 grados Brix, por encima de eso ya podemos estar ofreciendo. Cantidad mínima, 4 litros. Estos 4 litros son del 10 al 12% del peso vivo de los terneros. Si el ternero es más chiquito, bueno, pueden llegar a ser 3 litros y medio, o pueden llegar a ser 5 litros también. El tiempo, cuanto antes mejor. Como vimos, el intestino tiene solo las primeras horas de vida para poder absorber las defensas que vamos a aportar a través del calostro. Como les comentaba al principio, el calostro es una fuente de inmunidad, es una fuente de alimentación, pero también ayuda a desarrollar el tracto gastrointestinal, con lo cual ayuda a mejorar la ganancia de peso de ese ternero. Para eso les voy a mostrar un trabajo de Soberón en el cual ellos decidieron hacer 4 tratamientos. El primer tratamiento ofrecían 4 litros de calostro apenas nacía el ternero en la primera media hora, y luego 2 litros pasadas las 6 horas. Ese es el tratamiento de alta cantidad de calostro, como podemos ver, lo indica la primera H en el cuadro que yo les estoy mostrando. Disculpas. La segunda H indica la cantidad de sustituto lácteo. La H significa cantidad al libitum. Esos terneros recibieron entonces, donde vemos la primera columna, con las letras amarillas, recibieron alta cantidad de calostro, alta cantidad de sustituto lácteo. Y podemos ver que el peso al desleche fue de 78 kilos. El peso al nacimiento fue de 44. Podemos ver una ganancia de peso predesleche de 790 gramos. Otro tratamiento fue baja cantidad de calostro, la otra columna que vemos en amarillo, la tercera, que es 2 litros a la primera media hora y 2 litros a las 6 horas. De esa manera, los terneros salieron al desleche con 72 kilos y obtuvieron una ganancia de peso de 670 gramos. Podemos ver, y estos terneros también consumieron sustituto lácteo ad libitum. Podemos ver cómo solamente haber ofrecido 4 litros en la primera toma contra haber ofrecido 2, obtuvieron una ganancia de peso 130 gramos mayor. Entonces, el calostro no solamente va a ayudar a que ese ternero tenga mayor capacidad de sobrevida por tener una mayor inmunidad, sino que también va a ayudar a que ese ternero pueda ganar más peso durante su crianza o ante el mismo plan de alimentación. Con lo cual, eso es muy importante y nos indica que la alimentación empieza desde la hora 0. Siguiendo con la alimentación, vamos a la nutrición líquida. Es muy importante el horario en el que se va a ofrecer la leche, mantenerlo siempre constante, esto siguiendo con las rutinas. Entonces el ABC de la crianza, poder dar siempre a la misma hora, siempre a la misma temperatura. Tenemos que saber que el ternero debe tomarlo a 39 grados a la leche en el balde. Y acá les muestro esa foto, fue tomada en invierno, pueden ver que el balde está transpirado, y es muy importante que tomemos en el balde. ¿Por qué? Porque muchas veces la temperatura de los baldes, al estar en intemperie, hace que baje rápidamente la leche, la temperatura de la leche. Además, ofrecerlo con una manguera o con un surtidor va a hacer que también pueda bajar 2 a 3 hasta 5 grados la leche, sobre todo en la madrugada cuando está muy frío. Si vamos a preparar sustituto lácteo, lo más importante es que la temperatura del agua no supere los 50 o los 55 grados para no desnaturalizar proteínas, medir siempre la cantidad de polvo y agua y ofrecerlo como mínimo a un 12% de materia seca. Es muy importante poder pesar el polvo y cubicar el recipiente donde vamos a preparar,
muchas veces se estima la cantidad de agua y ahí cuando empezamos a tener problemas en la preparación. En cuanto a los planes de alimentación, es muy importante saber cuál es el objetivo principal: duplicar el peso del nacimiento al momento del desleche. Y otra cosa muy importante, y charlando también con Rodrigo, él me comentaba que en Ecuador, al igual que en Argentina, muchos establecimientos ofrecen solo 4 litros de leche por día, y con eso no se cubren los requerimientos para lograr el objetivo de duplicar el peso, y en esto de momento en invierno, muchas veces no llegan ni a mantener la condición corporal. Por eso es muy importante ofrecer más leche durante el primer mes de vida y luego bajar para estimular el consumo de alimentos. En esto es muy importante ofrecer más de 4 litros por día. Se pueden ofrecer 6 u 8 litros. Es algo que, Rodrigo, eso es algo que hacen en algunos tambos de Ecuador. Sí, se hace tanto en Ecuador y la experiencia en Perú también. Tienes mucha gente que realiza hasta 8 litros de leche por animal. La gente tiene el paradigma y el miedo de que esto causa diarrea, que las terneras se van a ir en diarrea por la leche, que realmente no tiene razón de ser si la proporción en relación a su peso corporal está de acuerdo, acorde. Pero sí se realiza, no mucha gente, pero un buen grupo de ganaderos realizan ese sistema de alimentación. Bien, bueno, es re importante lo que vos me comentás, porque acá también sucede lo mismo, pero yo creo que el problema muchas veces está dado porque empiezan a subir la leche justo en el momento en que los terneros comienzan fisiológicamente a tener mayor diarrea, es decir, más predisposición a tener diarrea, que eso se da en la segunda semana de vida. Otra cosa que también suelo ver es que suben la cantidad de litros de manera abrupta, y para evitar las diarreas es importante subir y bajar la cantidad de litros de manera gradual. Otra cosa que es muy importante es conocer cuál es la zona de confort de los terneros, cuál es la temperatura ideal. Entre 15 y 25 grados, la temperatura ambiental es óptima para su crecimiento. Pero cuando los terneros están por debajo de esa temperatura, empiezan a gastar energía corporal para mantener su temperatura. Por ejemplo, un trabajo nos indica que los terneros de 5 a 10 días de edad expuestos a 10 grados disminuyeron la digestibilidad de los nutrientes de su dieta en comparación con terneros de 17 a 20 días. ¿Esto qué quiere decir? Que los terneros las primeras 2 semanas de vida, si están expuestos a temperaturas ambientales por debajo de su zona de confort, van a necesitar mayor requerimiento de energía para poder mantener la digestibilidad de sus nutrientes y para poder ganar más pesos. Un dato muy interesante es, por cada grado por debajo de 5 grados en terneros de más de 30 días o por debajo de 10 grados en terneros recién nacidos, se debe aumentar un 2% el aporte de nutrientes. ¿Esto qué nos indica? Muchas veces, cuando se ofrece mayor cantidad de leche, se ofrece en el segundo mes de vida, cuando en realidad el ternero cuando más lo necesita es en el primero. Por eso es muy importante hacerlo apenas el ternero comienza a tomar leche, ir aumentando de manera progresiva y dar mayor cantidad de leche en el primer mes. Alimento iniciador. También es muy importante, sobre todo, poder ofrecerlo desde el primer día de vida para poder ir haciendo un acostumbramiento. Muy normal encontrarnos con que empiezan a darlo a los 15 días de vida, porque es cuando empiezan a ver qué come. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros tuviéramos que medir cuánto come un bebé comparado con lo que come un adulto, pensaríamos y pusiéramos la comida de un bebé al lado de la de un adulto, pensaríamos que no come nada,
y él come lo que requiere, y lo mismo sucede con un ternero. Por eso es importante poder ofrecer alimento sólido desde el primer día. La cantidad de proteína a respetar es por lo menos 18% de proteína. El alimento siempre debe estar en buen estado, siempre remover el fondo. ¿Para qué? Para estimular el consumo. Si nosotros le llenamos el balde apenas el ternero ingresa a la crianza, ese alimento, hasta que el ternero termine de comerlo, va a pasar varios días allí y cada vez va a ser menos apetecible. Y saber que la disponibilidad de agua estimula el consumo de alimentos. El agua es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque el agua, además de estimular el consumo de alimentos, ayuda a termorregular, ayuda a que el ternero pueda mantener su temperatura corporal. Ayuda a que el ternero pueda estar mejor hidratado y esto hace que pase más rápido las diarreas. También un ternero que está más hidratado, que come bien, que está bien nutrido, se va a enfermar menos. Es muy importante en los meses de bajas temperaturas ofrecer agua tibia. Esto va a hacer que los terneros la tomen más rápido. ¿Por qué dar agua tibia, sobre todo en invierno? Porque el agua tibia les gusta a los terneros y a las vacas, porque los terneros no necesitan gastar energía para calentar el agua, la van a beber muy rápido antes de que se congele en la toma de la tarde, y una tercera ingesta de 2 litros de agua tibia puede incrementar el consumo de iniciador, y por lo tanto la ganancia de peso. ¿Por qué es esto? Para tener una idea, un ternero por cada kilo de alimento balanceado, sólido, necesita tomar 4 litros de agua. Entonces, si se pudiera agregar una tercera ingesta de agua tibia que se diera mañana, mediodía y tarde, va a hacer que se incremente el consumo de iniciador. Es muy importante poder ofrecer alimento balanceado y agua siempre a discreción. No solo es importante la alimentación láctea, esto también va a ayudar en la ganancia de peso. Agostina, tengo Bueno. una inquietud. Sí, decime. Que generalmente pasa mucho acá, y es que nos ha sucedido que la gente tiene el sentimiento de que el agua, cuando están días muy fríos, el agua causa diarrea, y cortan el agua. Y los días que llueve o los días que hace mucho frío, cortan el agua y no les dan agua, sino solo leche. Eso tiene un impacto, obviamente, en el tema del consumo de concentrado y baja de peso. ¿Podrías profundizar un poquito por ese lado? Sí, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el agua que deben tomar los terneros tiene que ser potable. Debemos hacer análisis de agua físico-químico y bacteriológico para saber que ese agua no sea causal de diarrea. Eso como medida número 1. El agua potable nunca va a causar diarrea a los terneros. Es muy importante ofrecerla, y sobre todo en invierno o los días de temporal, como vos me decís. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer que el ternero esté hidratado. Cuando el ternero esté hidratado, va a poder termorregular mejor. Eso quiere decir que va a poder mantener mejor su temperatura corporal, va a poder enfrentar mejor al temporal o al frío. Eso es muy importante. Y por eso hago hincapié en el agua tibia, porque también nos pasa acá en Argentina que durante el invierno o se da una sola toma de agua, o se suspende, o no se da el agua de la tarde. Luego de la ingesta de leche de la tarde ya no se ofrece más agua. ¿Por qué? Dicen que los terneros no la toman porque el agua está fría. Y yo siempre pongo de ejemplo, acá en Argentina tomamos mate, y digo que cuando está frío, si nos dan un vaso de agua con hielo, no lo vamos a tomar, pero si nos ofrecen un mate o un té o un café, sí lo vamos a querer tomar y con gusto, y a los terneros les pasa lo mismo. Entonces, ofrecer agua tibia es muy importante en los meses de invierno o en los días de temporal, porque eso va a hacer que el ternero la tome. Y va a hacer que el ternero la tome, como digo, antes de que se enfríe o antes de que se congele. Muchas veces lo que vemos en los establecimientos ahora en invierno es que los terneros van a tomar el agua tibia con el mismo entusiasmo que van a tomar la leche.
es muy, muy importante y vemos cómo eso mejora. Y bueno, un ternero mejor hidratado va a hacer que la diarrea sea mucho más leve que una diarrea con un ternero que no haya tomado agua. ¿Tiene algún efecto el agua tibia con la gotera esofágica? No, 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 no. No te preocupes. El agua se absorbe, el agua debe ir a rumen y también nos ayuda el agua al desarrollo de las papilas porque va a ayudar al desarrollo de ese rumen y es muy importante que se pueda ofrecer y no va a tener ningún efecto sobre la gotera. ¿Seguimos con las diarreas? Bueno, ante un caso de diarrea, lo más importante es, primero que nada, decir qué es una diarrea. Una diarrea es un cambio en el color o en la consistencia de la materia fecal de los terneros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esperamos a ver sangre o a ver un ternero decaído para poder tratar una diarrea, y esto no es lo correcto. Lo más importante es tratarlas ni bien aparece una diarrea, ni bien cambia la consistencia o el color de la materia fecal. ¿Y cuál es el tratamiento? No es ir a dar antibiótico de primera mano, sino que lo primero que debemos hacer es medir. ¿Qué podemos medir? Temperatura corporal y la deshidratación de los terneros. Un ternero sin temperatura es un ternero que tiene una temperatura corporal entre 38 y 39 grados. Un ternero que tiene menos de 38 grados tiene hipotermia, tiene frío, y eso puede ser porque ese ternero esté muy deshidratado. Habitualmente sucede eso, un ternero deshidratado tiene temperatura menor a 38 porque tiene hipotermia. O puede tener hipertermia, puede tener fiebre, teniendo más de 39 grados y medio. En ese caso, sí debemos ver el protocolo que establece el veterinario del establecimiento, pero en general utilizar un antipirético para bajar la temperatura y usar un antibiótico. En el caso de que el ternero no tiene temperatura, no deberíamos avanzar con eso, a no ser que el protocolo del veterinario sea diferente. En cuanto a la medición de la deshidratación, es importante ver el score de la materia fecal, es decir, la consistencia, como decía recién, e ir evaluando cómo está ese ternero. Utilizar sales rehidratantes es lo primero que debemos hacer. En cuanto a la deshidratación, lo que debemos ver en el ternero es hacer la prueba del pliegue, podemos ver los ojos, las mucosas, la actitud del ternero y el reflejo de succión. Tenemos que tener en cuenta, como vemos en la primera columna que dice una deshidratación leve, el ternero se ve normal. Es un ternero que cuando se va a ofrecer la leche, toma bien la leche, el reflejo de succión es bueno, tiene actitud buena, no está caído, pero es un ternero que ya tiene una consistencia de materia fecal mucho más aguachenta que su consistencia habitual. Ese ternero lo primero que debe recibir es sales rehidratantes. Después, a medida que avanza la deshidratación, se deben ofrecer mayor cantidad de sales rehidratantes y a su vez se puede necesitar de terapia endovenosa. Bueno, otra pregunta muy habitual que vos, Rodrigo, me dirás qué hacen allá. Hace un rato me parece que me dijiste que suspendían la leche cuando tienen diarrea. Jacobo. Hola Agostina, ¿cómo estás? Te saluda Jacobo. ¿Cómo te va, Jacobo? ¿Todo bien? Sí, básicamente lo que se suele hacer acá o se suele manejar es, ni bien empieza el problema de la diarrea, lo primero automáticamente que se realiza es cortar el alimento, el lácteo o la leche. Y enseguida se empieza, casi siempre en la mayoría de los casos, de cajón va con un antibiótico. Yo muy rara vez o muy poco he visto aquí el tema de dar apoyo o sustentar al animal
con hidratación. Aquí se lo suele hacer ya cuando el caso es muy extremo y ya estamos con una deshidratación severa. Entonces, claro, y lo que quisiera es que también nos hables un poquito más del apoyo o del sostén de hidratación en los primeros casos de deshidratación, cuando tenemos que usar las sales, electrolitos. Ese tipo de terapias son las que quizá hoy en día son las que más problemas tenemos o las que más obviamos, digámoslo así. Entonces, ¿qué podemos Bien. usar en una deshidratación temprana o en las primeras etapas de deshidratación? La gente no Bien, lo más distingue, importante, sí, perdón, Agustina, la gente no distingue entre una diarrea metabólica y una diarrea de origen bacteriano. Entonces, se van por el tiro fijo y es meter antibiótico y complicarle más a veces al animal, inclusive ya con poca mucosa y meterle un antibiótico le complicas más, ¿no? Pero ese es un tema y es un paradigma de no usar tema de hidratación como electrolitos o algo así, sino ya como es de caso extremo, ya es suero y prácticamente el animal primero ha perdido mucho peso y segundo, obviamente que también se ha deteriorado su estado de salud. sí, es algo habitual que nosotros también encontramos muchas veces cuando llegamos por primera vez a una crianza, encontrar que lo primero que se hace es tratar con antibiótico. El hecho de la terapia con sales rehidratantes es algo que todos debemos capacitarnos para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo primero es, muchas veces, hacer pruebas. Yo digo, ni bien detectas un cambio de color o de consistencia en la materia fecal, hay que empezar a ofrecer sales rehidratantes. ¿Cuánto? Idealmente, mañana y tarde. Total, una sal rehidratante nunca le va a hacer mal a los terneros. Obviamente, dar 2 o 3 tomas por día, no más que eso. Pero la sal de rehidratación es una terapia electrolítica que ayuda a los terneros a mantener su hidratación, como bien digo, porque cuando tenemos una diarrea, lo primero que sucede es un desbalance de electrolitos a nivel intestinal, haciendo que el ternero pierda más agua que la que absorbe. Por eso es que vemos más líquido a las heces. Entonces, es muy importante ofrecer los electrolitos para poder volver a balancear esos electrolitos a nivel intestinal, y la hidratación es para recomponer esa agua que ya se perdió. Entonces, las sales son muy importantes y se deben ofrecer ni bien comienza la diarrea y no cuando el ternero ya está deshidratado. Porque cuando el ternero ya está deshidratado, el desbalance es muy grande. Si yo logro componer ese balance lo antes posible, hacerlo mejor. Entonces, para poder dejar de usar un poco los antibióticos, lo primero es, por un lado, comenzar apenas veo un cambio en la consistencia o en el color, con la terapia de electrolitos. Y segundo es ofrecer las sales. Supongamos que vemos una diarrea por la mañana, ofrecemos las sales. Cuando venimos a la tarde a volver a la crianza, volvemos a observar ese ternero, vemos cómo avanzó esa diarrea, si empeoró o si esa diarrea se mantiene bastante parecida, podemos seguir ofreciendo sales y esperar para ofrecer el antibiótico, para inyectar el antibiótico. De ese modo podemos ver que hay terneros que a lo mejor al segundo día ya pudimos recomponer ese desequilibrio de electrolitos a nivel de intestino y esa diarrea va cesando sin necesitar el antibiótico, cosa que sucede en gran cantidad de casos. Ahora, si tenemos una diarrea que viene por una infección, ya sea por un virus o por una bacteria o por un protozoo, en ese caso sí vamos a necesitar un tratamiento específico. ¿Qué es lo que se sugiere? Es tomar una muestra de materia fecal y mandar a analizar al laboratorio para saber exactamente cuál es el problema que puede haber en mi crianza y cómo tratarlo. Porque si es un virus, probablemente con algunos no lo voy a poder solucionar con el mismo antibiótico no lo puedo solucionar con un antibiótico que si fuera una bacteria
o si es un protozoo, probablemente es completamente distinto. Entonces, es muy importante saber cuál es el agente causal, y muchas veces es una diarrea totalmente fisiológica o digestiva, y con sales rehidratantes se puede solucionar. Hay que ir conociendo y observando los diferentes colores de las diarreas, observando cómo se comportan los animales, y siempre mandar a hacer el análisis para poder saber exactamente cómo tratarla, y cuando nos detectan que hay un problema de una bacteria, hacer un antibiograma y saber cuál es el antibiótico específico que se debe utilizar. Sino también ahí comienzan a generarse resistencias a diferentes antibióticos que ya hay en gran cantidad y en cada campo se comportan de manera distinta. Bueno, Gracias. otra cosa normalmente, lo que ustedes dijeron, es cortar la toma de leche. ¿Por cuántos días la cortan? En muchos casos, 4 días. Dan aguas aromáticas, aguas de manzanilla, un poco de cosas ahí, queriendo suplantar la leche, obviamente, y, pero no es un tema que lo haga todo el mundo, pero tampoco la regla del número de días que cortan la leche. Bien, bueno, acá podemos ver un trabajo, que les presento este gráfico, es un trabajo de hace más de 25 años, en el cual nos mostraban cómo un ternero, vamos a ver la línea roja, es que suplanta la leche por sales rehidratantes por 3 días. Yo no sé qué sales rehidratantes hay en el mercado en Ecuador, en Argentina hay una amplia gama. Las sales rehidratantes que hay acá también contienen glucosa, pero a bajas cantidades, y muchas veces la gente que cría los terneros piensa que con dar esas sales con glucosa, con energía, va a estar haciendo que el ternero pueda mantener su condición corporal, y eso no es cierto. Y acá lo podemos ver en este trabajo que tiene más de 25 años, en el cual los terneros pierden peso cuando la leche se suplanta por agua con sales rehidratantes por 3 días, que es la línea roja. Cuando solamente dejan de dar la leche un día, también pierden peso. Ahora, cuando un ternero mantiene su diarrea, pero también mantiene las tomas de leche, fíjense cómo sigue ganando peso a pesar de tener la diarrea y a pesar de ofrecer la leche. Con esto quiere decir que es muy importante seguir ofreciendo la leche. Por más de que ese ternero tenga diarrea, es muy importante nutrirlo bien para que pueda enfrentarlo. Si no, vemos cómo los terneros van perdiendo condición corporal y también van perdiendo estado de ánimo a medida que va avanzando la diarrea y que van avanzando los días con diarrea. Es muy importante mantener las tomas de leche y, como digo, mantener la hidratación. Esos son los pilares fundamentales. Y después, como vos dijiste, si hay una diarrea que está causada por algún agente, tratarlo específicamente y no utilizar un solo antibiótico para toda la crianza, para todas las diarreas, de igual manera. Bueno, yendo más a lo que debemos hacer para evitar las diarreas también, así como dijimos, la alimentación es muy importante, la temperatura de la oferta de leche, el horario, la cantidad. También es muy importante el ambiente y la higiene. Es muy importante higienizar los baldes en los que se ofrece, los tachos donde se lleva la leche, los tanques o donde se prepara el sustituto lácteo. Debemos trabajar con todo, con los baldes, con las tetinas, con los termos, como si estuviéramos trabajando con la máquina de ordeñe. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe lavar con agua caliente, con los detergentes del tambo. Si vamos a desinfectar, que sea con agua y lavandina. Nunca utilizar detergentes domésticos o mezclar detergente doméstico con lavandina. Eso no lava bien, no desinfecta. Debemos tener mucho cuidado en lo que es la higiene, es muy importante. Y también si usamos sonda para calostrar, sonda bucoesofágica o para rehidratar, es muy importante la correcta higiene para evitar las diarreas que podemos causar con eso.
También es muy importante aislar la crianza de otros animales, evitar que haya otros animales que estén llevando y trayendo enfermedades, desinfectar con cal o con desinfectantes de amplio espectro el sector donde están los terneros, mantener distancia entre ellos, que no se toquen en lo que es crianzas individuales. Tanto las jaulas como las estacas, ustedes también las usan allá, ¿no es cierto? Sí. Tanto las jaulas como las estacas han sido hechas para moverlas a diario. Muchas veces se creía que la estaca era para que el ternero fuera y se quedara ahí los 60 días que dura la crianza o el tiempo que dure. Y en realidad era un método simple para poder moverlo a diario, para que el ternero esté siempre en un lugar seco y limpio. Eso también es muy importante para evitar las diarreas. Bueno, para ir concluyendo, empezando por el preparto, es importante asistir los partos solo cuando es necesario. Como dijimos, hacer un buen cuidado de esa vaca de preparto, hacer una buena alimentación, tener un lugar limpio para el momento en que van a hacer el ternero. Se debe trabajar arduamente en el manejo del recién nacido, en el calostrado, en la desinfección del ombligo, hacer una alimentación adecuada. Hace poco dimos un webinar en el cual hablábamos de que los terneros en invierno se deben alimentar de manera distinta que en el verano. Como les comentaba hace un rato, los terneros cambian sus requerimientos porque cambia la temperatura ambiental y eso hace que el ternero tenga que gastar energía para mantenerse y aumentan sus requerimientos, con lo cual su alimentación debe ser intensificada en los meses de bajas temperaturas. Deberíamos trabajar con dietas de invierno y dietas de verano y trabajar para cubrir las necesidades de los productores. En cuanto a la alimentación, hacer una dieta acorde a la ganancia de peso que se espera. Es muy importante también, como les decía recién, disminuir la carga bacteriana, desinfectar, lavar todo lo que tiene que ver con la alimentación de los terneros, diagnosticar y tratar a tiempo las enfermedades. Como decía, una diarrea comienza cuando cambia la consistencia o cuando cambia el color de la materia fecal y debe ser tratada primero que nada con sales rehidratantes, mantener la alimentación láctea y ofrecer agua, buena cantidad de agua. Eso va a ser fundamental para que el ternero se mantenga bien hidratado, para que pueda mantener su temperatura corporal, para que consuma mayor cantidad de alimento sólido. Eso es muy importante. Y por último, registrar y medir, porque la única forma de mejorar es registrando todo. Poder registrar los terneros que ingresan, cómo ingresan, el peso si es posible, poder pesarlos a la salida, saber cuánto ganó ese ternero de peso. De ese modo vamos a estar sabiendo si la alimentación es adecuada. Acá sucede que en muchos casos no se pesa a los terneros, es todo a ojo, entonces también es por eso que no se trabaja en todos los establecimientos, no se trabaja arduamente en la alimentación. Se mantiene un plan igual todo el año y los terneros uno ve cómo cuando empieza el frío empiezan a bajar su condición corporal. Es muy importante también medir cuál es el porcentaje de mortandad, hacerlo mensualmente, informarlo al personal de la crianza, al equipo, para que sepan cómo vienen y poder mejorar. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, si te parece, Rodrigo. Perfecto. Gracias a Agostina por tu excelente presentación. En este caso vamos a tener a Cristian por medio de su Zoom en su casa, Jacobo que nos acompaña acá, y vamos a empezar a ver las preguntas que tenemos en Facebook y las preguntas que tenemos en el chat, en el question and answers de aquí de la conferencia. A ver, Perfecto. aquí empezamos con las preguntas de Facebook. Nos preguntan,
Calostro, ¿se lo puede dar 4 litros o se lo puede dar ad libitum? Se lo pueden dar ad libitum, pero siempre y cuando asegurándonos que dentro de las primeras horas de vida consuma al menos el 10 al 12% del peso vivo. Es decir, si un ternero pesa 40 kilos, que consuma entre 4 y 5 litros, por lo menos dentro de las primeras horas de vida. Estamos hablando de las primeras 6 horas de vida, ¿no es Dentro de la cierto? primera media hora. Perfecto. Ya. El problema que tenemos en esos casos es puntualmente el que te asegures de que consuma esa cantidad de calostro. Entonces creo que, ¿qué opinas tú del obligarle con la sonda la alimentación del calostro? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, exactamente. Para mí la sonda bucoesofágica es la mejor herramienta para ofrecer calostro en las primeras horas de vida. Muchas veces el ternero cuando nace estresado, entonces muchas veces es difícil poder ofrecerlo con una mamadera, se reniega y no se logra a veces poder dar los 4 litros dentro de las primeras 2 horas de vida. Por eso la sonda bucoesofágica me parece la mejor herramienta, porque además nos ayuda a que el ternero lo tome al calostro en la temperatura correcta, 39 grados, que lo tome rápidamente, que lo reciba rápidamente, que ese calostro no se contamine, porque si no me imagino, en esta pregunta que me hicieron, si lo tomaría ad libitum, me imagino que se lo ponen en un balde o que se lo dan con una mamadera y que tome cuando él quiera, y ese ternero es recién nacido, como dije, nacen estresados, nacen con poca energía para poder tomar rápidamente 4 litros. Entonces lo mejor sería usar una sonda. O ofrecer primero 2 litros con mamadera y luego ya con sonda. Bueno, como en cada establecimiento les quede mejor. Siempre digo que tiene que ser la manera más práctica para que se cumpla con lo que nosotros queremos, es que consuma los 4 litros dentro de las primeras media hora de vida, primera hora de vida. La segunda toma, que es aproximadamente a las 6 horas, el planteamiento es del 50% de esa toma, 2 litros. Bueno, eso es lo ideal, poder ofrecer una segunda toma de 2 litros a las 6 horas. La realidad es que si nosotros ofrecemos una primera toma de un calostro de buena calidad, 4 litros de buena calidad, de un calostro que tiene buena calidad higiénica, que tiene gran cantidad de inmunoglobulinas, como dijimos, que fuera más de 22 grados Brix, y que sea ofrecido rápidamente, es suficiente para lograr una correcta inmunidad. Ya no es necesaria la segunda toma. La segunda toma va a ayudar, pero si hacemos muy bien la primera, no es necesaria. Y siempre digo esto, la segunda toma es muy importante y va a traer buenos resultados solo si se hace bien, que a veces es un poco complejo poder hacer una segunda toma y tener ese calostro descongelado o refrigerado y calentarlo y poder ofrecerlo a todos los terneros. Entonces, si hacemos una primera toma bien, no es necesaria la segunda toma. Un tema que tú lo conoces muy bien, obviamente por el trabajo que desempeñas en Tecnal. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles deben ser las características del sustituto lácteo ideal y la dosis adecuada después del calostro? Bueno, muchas gracias. El sustituto lácteo, ¿cuáles son las características? Principalmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sea un calostro 100% de origen lácteo, para ofrecerlo inmediatamente después del calostro. Eso es fundamental, que no tenga proteína de origen vegetal, para que el ternero pueda absorber bien esas proteínas y aprovecharlas al máximo. Luego, la cantidad que vamos a ofrecer, también debemos analizarlo de acuerdo a la dieta que nosotros vamos a ofrecer. En Argentina no hay mucha variabilidad en cuanto al contenido de proteína y energía que tienen los sustitutos lácteos. Generalmente el contenido de grasa ronda el 16% y la proteína el 20, el 21%.
en otros lugares hay sustitutos con mayor cantidad de proteína y energía, y en esos casos, mientras más proteína y energía tenga, va a ser un sustituto que va a ir cambiando la cantidad que nosotros debemos ofrecer. Es cierto que con 16% de grasa y 22% de proteína se pueden cubrir los requerimientos ofreciendo por lo menos el sustituto a una reconstitución del 12%, es decir, 1,2 kg de sustituto en 9 litros de agua, y comenzar con al menos 2 tomas de 2 litros por día. Perfecto. Jacobo, ¿tú tienes Si se alguna puede dar 2 pregunta? litros y medio o 3, mejor. Sí, justamente ahí con el tema del sustituto lechero, hablando de las propiedades o qué sustituto lechero fuera el ideal, ¿qué más tenemos que buscar en un sustituto lechero? ¿Qué más tenemos que ver en la etiqueta, aparte de la grasa, la proteína? ¿Qué más es un indicativo de un buen sustituto lechero? Bueno, lo más importante tiene que ver con, como les decía, el origen de la proteína, y por otro lado, saber qué controles de calidad tiene ese sustituto para conocer la estabilidad en el tiempo. Eso es lo más importante, porque después cómo se va a utilizar, hay que ver en cada caso cuál es la mejor manera, cuál es la dieta que más se adecua a cada planteo. Perfecto. Muchas gracias. Agostina, un tema que siempre está dándose las vueltas en los establos, en los criaderos acá y en todo lado, creo yo, es el que no tienen claro cuándo deben destetar, cuándo deben de dejar de dar leche a una ternera y ya pasar a una dieta diferente. Bueno, ese es un tema muy importante, y lo más importante es saber que el correcto desleche va a hacerse cuando el ternero tenga la capacidad de alimentarse solo de alimento sólido. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? Cuando sepamos que come por lo menos 1 kilo de alimento balanceado por día durante 3 días consecutivos. Cuando logramos que ya esté consumiendo eso, ese ternero quiere decir que ya puede mantenerse con ese alimento. Pero ¿qué es lo otro que es muy importante? Hacer gradual el desleche, es decir, no cortar la leche de un día para el otro y esperar a que el ternero se vaya a alimentar solo, sino que acostumbrarlos, ir bajando los litros de leche de manera gradual. Y por último, si la crianza se hace de manera individual, mantenerlos si están en sus casitas, en sus jaulas, mantenerlos en la jaula, bajando la leche, luego una semana sin leche, con comida y agua en su jaula. Entonces ese ternero se acostumbra a que se va a alimentar solo de alimento y agua, y recién ahí pasarlos a grupos reducidos para comenzar con la recría de esos terneros. Otra cosa que es muy importante, que no sé si allá también sucede, es que a veces se corta la leche y el mismo día se puede castrar, vacunar, descornar. Se hacen un montón de prácticas que estresan a los terneros al momento del desleche y de la suelta. Eso hace que ese ternero se venga abajo y ese ternero tenga mayor posibilidad de enfermarse. ¿Qué es lo que sugerimos? Y que con esto había comenzado, decir, hacer una buena transición. Y esto es hacer la vacunación a la semana 5 y 8 de vida, y vamos a soltar aproximadamente a la semana 9, entonces el ternero cuando lo vamos a soltar, cuando se va a ir a la recría, es un ternero que ya generó sus defensas. Hacer todas las actividades extras de descorne, de tatuado o de capado, previo al desleche, no al momento del desleche, que al momento del desleche el ternero sufra lo menos posible. Entonces, ese ternero va a pasar a un corral colectivo y va a poder aprender a estar en grupo y a comer solo alimento y agua y desarrollarse bien sin tener tanto estrés y sin venirse abajo en la recría.
Hay una pregunta bastante recurrente en Facebook que nos han hecho el día de hoy, es ¿cuál sería la mejor forma de conservar el calostro? Bueno, el calostro, si es un momento en que se va a tener mucha aparición, se puede refrigerar. Pero ojo, la refrigeración es a menos de 4 grados. Esto digo ojo porque muchas veces se utilizan las heladeras que tenemos en nuestros hogares y muchas veces las heladeras están a 10, 8 o 15 grados y en esa temperatura sigue proliferando el crecimiento bacteriano, por lo tanto ese calostro va perdiendo su calidad higiénica. Entonces, si lo vamos a refrigerar, que sea a menos de 4 grados, y si no, idealmente congelarlo y congelarlo de manera rápida. ¿Esto qué quiere decir? En lo posible utilizar bolsas o recipientes que tengan mucha superficie de contacto, no un balde de 20 litros, porque hasta que eso llegue a congelarse, demora mucho tiempo y ese ternero y ese calostro va perdiendo su calidad higiénica. ¿Allá qué usan para congelar el calostro? Eh, Básicamente es dependiendo de lo que se tenga a la mano, ¿no? La mayoría de las veces lo que se tiene a mano es una refrigeradora o un freezer, en el que se suele guardar vacunas también, otro tipo de insumos que requieran refrigeración. Tú hablabas del envase. También del Sí, Del envase. envase, generalmente también se lo hacen en botellas de Hay, plástico. hay las adecuadas que importan, Sí. obviamente, de Estados Unidos, pero no está para acceso para todo el mundo. Y lo que más utilizan es una funda plástica Una común plástica, botella o plástica. botella plástica. Sobre eso, ¿qué opinión tienes tú de del congelar calostro de vacas no primerizas, no vacas muy viejas, para tener calostro de otros, de animales que tengan, o a la vez midiendo las inmunoglobulinas, el congelar calostro de animales que tengan muy altas las inmunoglobulinas para alimentarles a las terneras que nacen? Bueno, el calostro es muy importante poder tener un banco de calostro congelado y poder guardar para cuando tenemos un parto de una vaquillona o cuando no podemos acceder rápidamente al ordeñe de una vaca y queremos darle calostro a los terneros. Congelarlo en botellas, por ahí lo que tiene es que demoran mucho tiempo en congelarse o en descongelarse. A veces lo mejor es oprimir las botellas para que queden más flaquitas y puedan descongelarse y congelarse más rápido. El hecho de darle a un ternero calostro que no es de su madre, se corre con el riesgo de transmisión de enfermedades. Para eso sería bueno pasteurizar el calostro, pero lo más importante es no intentar de pasteurizar el calostro de manera casera, sino hacerlo con pasteurizadores que estén aprobados para eso, que sean de uso comercial, porque si no lo que vamos a lograr es disminuir la calidad del calostro en vez de mejorarla. Si nosotros tenemos todo en cuenta, todas las prácticas de higiene y de sanidad y de saneamiento en el establecimiento, se puede usar el calostro sin pasteurizar y obtener buenos resultados. Jacob, ¿tienes por ahí? Sí. Aquí nos preguntan, ¿en qué edad es la que se sugiere para la primera desparasitación? Bien, eso habitualmente lo establece cada veterinario de cada establecimiento en general, pero suele hacerse cuando los terneros comienzan a comer verdeos o forrajes que se hace luego de la crianza. Eso depende de cada establecimiento. No sé ustedes cómo lo suelen hacer, Jacobo. Dependiendo mucho también del tipo de manejo, también de la zona, porque hay zonas aquí en la serranía ecuatoriana que, siendo la misma región, difieren mucho de otras. Por ejemplo, hay zonas como Píllaro, que es mucho más húmeda, hay constante humedad, por lo tanto se hacen desparasitaciones más seguidas. Pero claro, depende mucho de la zona y del manejo que se haga, ¿no?
Yo tengo por acá otra pregunta, Jacobo y Agostina. Eh, Bien. ¿Ha visto algún cambio significativo en ganancia de peso entre ofrecer el concentrado inicial en balde y ofrecer el concentrado inicial en las botellas con chupones? Acá no se usa ofrecerlo en botellas con chupones, así que no te voy a poder dar esa respuesta. Bueno, yo sí, yo puedo darte algo de opinión en la experiencia que tengo con algunos establos que trabajé yo y utilizan los chupones. Lo único que busca, consigue es por la ansiedad de succión que tienen las terneras, el consumo inicial es mayor que el consumo en balde. Entonces la ganancia de peso inicial es mayor, pero luego se regula, luego pasa lo contrario, o sea, el animal necesita comer más concentrado y hay veces que el chupón no le permite y lo que hace es restringirle, comienzan a golpearle y a lastimar los botellones. Entonces al inicio es muy buena la experiencia, pero después a mi criterio debería irse uno al balde para poder aumentar el consumo de concentrado. Muy bien. Por acá tengo, buenas tardes, quería preguntarle, tengo un problema de terneras que mueren timpanizadas en cunas de hasta 75 días, tienen agua limpia y balanceado a voluntad y se timpanizan. Realizamos todos los protocolos de crianza, desinfección de ombligo, sondeo de calostro. ¿Se te ocurre qué puede ser lo que esté pasando? Si es un problema generalizado, yo apuntaría a ver si hay algún momento del día que se quedan sin comida y sin agua que hace que después coman muy rápido y que eso les cause el timpanismo. Y otra cosa muy importante es ver qué es lo que con qué se están alimentando. Si están alimentando balanceado o si solamente están alimentando con una fuente de energía, que solamente estén consumiendo maíz, o el grado de procesamiento de ese maíz, o si es maíz húmedo, o si es... Idealmente debemos ofrecer alimento balanceado, y si es a los 75 días, como el consumo ya es más elevado, idealmente debemos estar ofreciendo ya una fuente de fibra. Tú tienes, Habría que ver el caso puntual, pero esas serían las cosas a las que apuntaría. A los 75 días, que no se queden nunca sin comida, sin agua, que el alimento sea balanceado y que tengan un aporte de fibra. tú te vas más por el enfoque de leche y concentrado los primeros meses de vida hasta el destete y después de empezar con el forraje. Exactamente. De acuerdo. Em, Aquí tengo una pregunta que va más para ¿qué tips puedes compartir para crianza de terneros al pie de la madre cuando no hay el periodo de desleche? El ternero permanece lactando al pie hasta su destete. Yo no sé si en lechería allá en Argentina tengas, pero acá en la zona, sobre todo en la De zona la costa. costa, Jacobo, hay gente que cría ordeña con el ternero al pie. O sea, en otras palabras, le hace que mame el ternero hasta el destete, y porque son vacas, la mayoría de origen Voz indicus. Bos indicus, entonces obviamente la producción de leche es baja y si no están con el ternero no sueltan la leche. Ese es más o menos la pregunta por qué viene ese enfoque. Bien, ahí de nuevo voy a decir se los paso a ustedes porque acá no es una práctica común dejar al ternero al pie de la madre, no tengo experiencia en eso, nosotros hacemos, te diría que en un 99% de los casos crianza artificial, no crianza al pie de la madre. De acuerdo. ¿Tú tendrías algo que aportar ahí, Cristian? ¿Le dan audio al Cristian, por favor? No está con audio. ¿Jacobo? ¿Sí? Ok, vamos con otra pregunta. No, ¿tienes algo sí. que acotar a
A lo que, Bueno, aquí el tema es se suele dar el manejo, como usted bien dijo, en el tema, en la zona de la costa, que es donde más se maneja el tema de ternero, la cría de ternero a pie de la madre. Lo que se suele usar, como bien usted dijo, usan al ternero para la estimulación de la leche de la madre y también lo usan también para, a modo de despuntar previo al ordeño. Entonces así se suele manejar, sobre todo en la zona de la costa. gracias, Jacobo. Por acá, el 2% que mencionabas, el ajuste aumento, ¿es una función a la concentración del sustituto? Sí, puede ser, sobre todo cuando, además, a ver, no es solo a la concentración, sino al aporte, porque nosotros probablemente si ya estamos en un 14% de concentración, no tengamos para seguir aumentando un 2% por cada grado por debajo de los 10 grados de temperatura ambiental o de los 5 grados. Sí podemos aumentar la cantidad ofrecida, el volumen ofrecido de ese sustituto lácteo. Ok, aquí nos hacen una pregunta. Si es que ya determinamos que la diarrea es por causa infecciosa y procedemos con un tratamiento con un antibiótico, ¿es recomendable usar probióticos? Sí, es una buena herramienta. Es una buena herramienta. Ok. El heno, están preguntando algunas personas de qué opinión tienes de dar heno en la época de lactante, pero eso a mi criterio va a restringir el consumo de concentrado, siendo el concentrado el mayor precursor del crecimiento de las papilas ruminales, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué opinión tienes tú al respecto. Exactamente la misma. La capacidad del ternero de consumir alimento es muy baja en su etapa de lactante, en los primeros 2 meses de vida, como para estar ocupando esa capacidad con heno, que no va a aportar la energía y la proteína que sí va a aportar un alimento balanceado, y además que la tasa de pasaje, el poder de digestión de ese heno va a ser más lenta que un alimento balanceado y va a desarrollar menos el rumen. Entonces lo ideal es aportar un alimento balanceado, el grano va a hacer que desarrolle mejor el rumen, la proteína que pueda desarrollar mejor el músculo, que crezca bien ese ternero. En definitiva, sugiero no ofrecer heno hasta el desleche, hasta luego del desleche. Eh, Muchas personas preguntan de cómo deberías suministrar y por cuántos días los electrolitos a una ternera que está con diarrea. ¿Y cómo? Bien, Fuera del siempre, agua, todo el tiempo en el agua. ¿Cómo? idealmente, nosotros debemos ofrecerla y asegurarnos de que lo tome. Entonces, si se puede ofrecer con una mamadera o con un chupón, como le dicen ustedes, o en un balde, pero asegurándonos de que tomen esos 2 litros, mejor se lo damos y después ofrecemos agua. Y podemos ofrecer un sobre más en el agua, dejarle a disposición para que tome cuando quiera, pero asegurarnos que tome, por lo menos, dependiendo del grado de deshidratación, como vimos, entre 1 a 3 tomas diarias de sales rehidratantes. ¿Durante cuántos días? Mientras que dure la diarrea, mientras que dure la deshidratación, y como vimos, una deshidratación leve que ya requiere sales rehidratantes, es un ternero que está muy bien, solo que nosotros empezamos a ver que pierde más líquido de lo normal. Un síntoma, una forma fácil de ver el síntoma de la deshidratación, la cogida de la piel, ¿utilizan ustedes? Exacto. Usamos mucho eso, usamos la mirada de los terneros. Lo principal yo creo que tiene que ser la materia fecal. Vemos que perdió más líquido de lo normal, comenzamos a hidratar. Porque cuando la prueba del pliegue del pellizco vuelve muy lento, visualmente ese ternero ya está muy deshidratado. Al igual que cuando un ternero ya vemos que tiene los ojos hundidos, ya necesita de rehidratación endovenosa.
¿Hasta qué edad recomiendas tú el uso del concentrado en la recría ya después del destete? Bien, el alimento balanceado No. va a depender de la cantidad de días que lo vamos a usar después, va a depender de cada sistema. Siempre lo que buscamos es que los cambios sean de manera gradual. Es decir, como yo decía hace un ratito, de que el desleche lo hagamos gradual, si es posible no cambiemos de alimento cuando se pasa del sistema individual al sistema grupal. Idealmente que se mantenga el alimento por 15 días, un mes, luego de haber salido de la etapa individual hacia la etapa grupal. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Después se puede seguir utilizando un alimento balanceado, pero con distintas características de las que tenía en la etapa de crianza, o se puede utilizar un concentrado proteico más maíz, más un forraje, hacer ya una ración. Ya, de acuerdo. Obviamente ya contestaste tú, hay mucha gente que pregunta si se debería dar pasto en la época de lactancia. Obviamente estamos diciendo que idealmente ya cuando empieza después del destete. Cristian, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes, buenas noches. Tenemos una pregunta que indica, ¿cuál sería el tiempo adecuado a generar inmunidad con la vacuna en el preparto de la madre? Bueno, idealmente la vacunación debe ser 60 días previo al parto y 30 días. Una doble vacunación y por lo menos 30 días previo a la fecha probable de parto, ya que si ese parto se adelanta, haya pasado por lo menos 21 días desde que se colocó la vacuna hasta que se ocurrió realmente el parto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y cada tanto chequear que desde la última vacunación hayan pasado realmente por lo menos 21 días que ocurrió el parto, realmente, que las fechas probables de parto no se estén adelantando más que lo que uno esperaba. Perfecto. Para Jacobo. lograr un buen efecto. Tenemos una pregunta también que nos hacen desde Facebook. Agostina, si es que nos puedes explicar o aclarar a la mayoría de los asistentes a Facebook, ¿qué es la gotera esofágica? Bien, la gotera esofágica es un canal por el cual se estimula para que el líquido que ingresa, en este caso sería la leche principalmente, que nosotros lo vamos a tener en cuenta, se forme y la leche vaya al abomazo, que es el estómago donde puede digerirse. Si esa gotera esofágica no se estimula, probablemente esa leche vaya a rumen y ahí no tiene posibilidad de digerirse y ahí puede causarnos diarreas. Entonces, ¿qué es lo que estimula el cierre de la gotera esofágica? Es la temperatura de la leche, el horario y sobre todo el acostumbramiento. También la succión. El hecho de que un ternero succione de una tetina va a hacer que se estimule el cierre de esa gotera esofágica y la leche vaya al abomazo, que es donde realmente puede digerirse. ¿Y a qué tiempo se da el cierre de la gotera esofágica? ¿A qué tiempo con respecto a la toma de leche, me decís? A la edad del animal. Desde el nacimiento y durante la primera etapa de la crianza, mientras que es lactante, ya luego no más. Perfecto. Agostina, te voy a unir dos preguntas que están reiteradas aquí. ¿Desde qué día se debería suministrar agua al ternero recién nacido? Y la otra, ¿desde qué edad también el suministrar sales y minerales aparte, como parte de la dieta? Bien. Podríamos complementar la pregunta con si es que hay alguna diferencia de tiempo entre la toma de la leche y la toma de agua o sales hidratantes. Ambos es muy importante desde el primer día de vida. De hecho,
que, como les comentaba antes, el agua ayuda a mantener la temperatura corporal, a termorregular, a hidratarse. Entonces, en muchas crianzas que se trabaja bien, lo que se hace es ofrecer con mamadera agua a los terneros de la primera semana, para estimular el consumo de agua, para que ese ternero, como les dije, se mantenga mejor su temperatura corporal y sobre todo se mantenga mejor hidratado ante un desbalance de electrolitos en el intestino que puede llegar a empezar una diarrea. Ese ternero mejor hidratado va a soportarla mejor y probablemente requiera menos cuidado y menos terapia que un ternero que no está bien hidratado. Ya, cuando ellos hablan de sales y minerales, no es el concentrado, ¿no? Sino es sal más vitaminas y minerales. Una sal mineral que generalmente se dan a los animales. Obviamente los concentrados tienen una parte de esto, pero hay gente que añade más sal y minerales a los terneros chicos. Bien, mirá, nosotros en general todo lo que el ternero requiere lo incorporamos con el iniciador, con el alimento balanceado iniciador y también en el sustituto lácteo, digamos, o en la leche, digamos, ya está, no es necesario suplementar por fuera. A veces, si hay algún déficit, porque ya viene ese ternero, nace con un déficit de algún mineral específico, dependiendo por ahí de la zona o del ambiente, ahí sí se suplementa con algún mineral específicamente o con alguna vitamina. No sé, Jacobo, si ustedes acostumbran a hacerlo allá de alguna manera por alguna deficiencia particular. Teóricamente el concentrado debería tener... Debería suplir todas las suplir las deficiencias. deficiencias, así es. El preiniciador. Estoy de acuerdo contigo. Sí. La otra era, ¿desde qué edad? Me imagino que tú estás, mientras más rápido coma concentrado, más contentos vamos a estar con la crianza. Exacto, desde el primer día de vida. Exacto. Como les comentaba durante la presentación, a veces nos parece que el ternero no consume, pero consumió muy poca cantidad. Entonces eso es muy importante. Además que él empiece a identificar dónde está el balde de alimento y va a consumir mayor cantidad. Si uno lo ofrece más adelante, sí, el ternero va a comer, vamos a notar que come, porque obviamente el ternero es más grande y ya a esa altura come mayor cantidad, pongamos a los 15 días de vida, pero nos vamos a haber perdido de que ese ternero pueda empezar a desarrollar el rumen antes, que puede ser al segundo día de vida. Perfecto. Jacobo, ¿tienes tú? Sí, una última pregunta que tenemos de Facebook es, en el caso de las diarreas, ¿es recomendable también usar algún tipo de protector gástrico, como caolín, pectina, no sé, un pepto-bismol o cualquier tipo de protector gástrico? Sí, hay protectores en las mucosas de intestino, que me imagino que es a lo que se está refiriendo, y sí, es muy aconsejable utilizarlo desde el primer momento en que detectamos que hay una diarrea, son muy útiles. Independientemente del origen de la diarrea, ¿lo podemos usar tranquilamente, ya sea mecánica o infecciosa? Sí, porque son protectores de la mucosa. Lo único que a veces hay que tener cuidado es que no vengan con antidiarreicos o antibióticos. Ahí en ese caso sí ya sería algo que se debe evaluar. ¿Cuál es el incremento de peso en el primero y segundo mes de edad que tú recomendarías? Hablemos de una raza Holstein, obviamente, porque va a depender de las razas, pero creo que la raza predominante en nuestros países es la Holstein. Bien, bueno, en general se espera que el ternero en los 2 meses de vida esté obteniendo una ganancia de peso por encima de los 750 gramos por día. Generalmente el primer mes de vida es más bajo esa ganancia y se compensa un poco más durante el segundo mes de vida. Habitualmente se pesa al ingreso y a la salida de las crianzas y esperamos tener por encima de 750 gramos
alrededor de los 850 gramos vamos a estar logrando probablemente, como dijiste, en Holstein, que dupliquen el peso de nacimiento. No sé si, Cristian, ¿tienes alguna pregunta por ahí? No, yo ya tengo se respondieron la mayoría de las ¿Se preguntas. puede usar el suero de leche como suplemento lácteo? La realidad es que el suero de leche no es balanceado en cuanto a energía y proteína. Para poder usarlo se debería usar un corrector de suero. De acuerdo. Y otra cuestión que es muy importante con respecto al suero es cómo se obtiene y cómo se mantiene en condiciones que no se acidifique y que no vaya a causar problemas de abomacitis en terneros y de que no vaya a estar contaminado y, como digo, terminar en úlceras de abomazo y, bueno, en un montón de problemas, porque muchas veces lo más problemático del suero es, además de su desbalance nutritivo a nivel nutricional, es de cómo se usa, cómo es el manejo, que es muy engorroso. Hay, Agostina, solo 100 preguntas, así que complicado contestar muchas de ellas, creo que lo hemos hecho. Obviamente quedarán muchas con dudas. Nuestros oyentes tienen nuestro correo electrónico, por ahí nos pueden mandar la pregunta y con mucho gusto nuestros asesores, o a la vez podemos también por los diferentes medios contactarnos con Agostina y que nos ayude y nos apoye con sus respuestas. Voy a ver si busco un par de preguntas más y creo que con eso podríamos estar por terminados. Los grumos que se forman en el sustituto lácteo se debe a la proteína de origen vegetal y qué problemas trae la ternera. No, no necesariamente, no debería. No deberían formarse grumos y pueden traer muchos problemas. No deberían formarse, hay que disolverlo bien y ofrecerlo bien disuelto, no con grumos. Hay un tema puntual en el manejo del sustituto de leche que lo tienen temor. Y lo tienen temor y por ahí hay una corriente que dice que el sustituto de leche causa diarreas en las terneras y que el manejo es complicado por la diarrea de las terneras. ¿Me podrías decir las causas específicas que yo sé que no es del sustituto lácteo, sino del manejo del sustituto lácteo? Si nos puedes instruir un poquito en eso, Agostina. Bueno, eso es algo que, como vos bien dijiste, muchas veces tiene que ver con el manejo y con una correcta capacitación sobre el uso del mismo. No es nada difícil. Es simplemente leer las instrucciones dentro de cada fabricante. Cada fabricante conoce cómo lo produce y cuál es la temperatura ideal, óptima, para que el sustituto se disuelva y se pueda disolver de manera rápida. Eso es lo más importante, como dije. Es muy sencillo si se pesa la cantidad de polvo y se mide la cantidad de agua y se disuelve a la temperatura adecuada, no hay mayor complicación que eso y de ninguna manera les debería causar diarreas. ¿Y la alimentación, la temperatura al suministrar? Igual que la leche. Y ese es el principal problema. Lo que pasa es que hacen el sustituto, no se percatan de la temperatura, ¿sí? Y no es lo mismo puntualmente que ordeñar la vaca, llevan la leche y dan de tomar a las terneras, que prepararon un sustituto de leche, se complicaron en alguna cosa más, bajó la temperatura, dieron leche fría, el sustituto y vino problemas de diarrea, y los problemas de diarrea no es del sustituto, vuelve a ser del manejo. Sí, muchas veces tiene que ver con la preparación, que es muy sencilla, pero se debe tener, por un lado, el instrumental para poder prepararlo, que es muy simple, es tener un termómetro y un removedor para disolverlo de manera fácil.
No es más que eso. Cuando hay presencia de diarreas severas, sanguinolentas en terneras lechales, ¿cuál es la causa? Uy, pueden ser muchísimas las causas. Pueden ser muchísimas las causas. La diarrea ya es una enfermedad multifactorial. Como dijimos, hemos hablado durante toda la presentación. Pueden ser causas digestivas, pueden ser causas alimenticias. Una diarrea sanguinolenta puede tener un montón de causas. Habría que ver cada caso y mandar a hacer análisis para conocer exactamente cuál es el motivo. Hay estudios que indican que darle leche en balde hace que a veces la leche se vaya al rumen y no al abomazo. Por eso ocurren los casos de diarrea. ¿Qué opina al respecto de esto? Bueno, la realidad es que, como expliqué anteriormente, la gotera esofágica es la encargada de que la leche vaya al abomazo y no al rumen. Se va a activar igual por más de que no succionen de un chupete. Si nosotros damos la leche en el balde, a la misma hora, a la misma temperatura, y si cumplimos con una rutina, esa gotera esofágica siempre va a estar activada. Algo muy normal que nosotros podemos ver es cuando se cumple una rutina, es que cuando va a llegar la hora de la leche, cuando la persona que cría, que ofrece la leche, se acerca, ya los terneros están expectantes, parados, esperando que vengan a darle la leche, y eso nos indica que esa gotera esofágica se está activando para poder ese ternero tomar. Algo muy distinto ocurre cuando llega la hora del agua o cuando llega la hora del alimento, que el ternero no lo está esperando porque sabe que no es la hora de la leche. Y eso nos muestra cómo el ternero está acostumbrado, cómo la gotera esofágica también se activa por acostumbramiento. Perfecto. Vamos con la última que dice, sin tomar en cuenta los costos, ¿qué es más recomendable? ¿Leche de la vaca o sustituto lácteo? Bueno, obviamente que si nosotros, a ver, si se tienen en cuenta los costos, siempre va a ser más conveniente el sustituto lácteo. Si nosotros tenemos leche de buena calidad que podemos pasteurizar para evitar transferir enfermedades a los terneros, nos va a convenir la leche. Si en el tambo hay algún problema sanitario, va a convenir utilizar sustituto lácteo. Si los horarios en los que puedo obtener la leche del tambo es un horario que es engorroso para la actividad de la crianza, va a convenir usar sustituto lácteo. Si depende de muchos factores, qué es lo que conviene más una cosa que la otra. Naturalmente va a ser mejor la leche, pero de nuevo, siempre para que una crianza sea exitosa, lo que tenemos que ver es lo práctico para poder hacerlo todos los días y lograr buenos resultados. La leche es buena si es una leche de buena calidad, si la puedo ofrecer en el momento que el ternero la necesita, la temperatura que la necesita, y sin ningún problema de higiene. Perfecto, gracias Agostina. Yo creo que el tema de crianza de terneros es no para 1 hora y media, creo que son para muchas charlas, y ojalá tengamos el gusto de tener a Agostina muchas veces más en AgroTraining y que pueda apoyarnos con sus experiencias y con su gran conocimiento de su máster en crianza de terneras. Vamos a dejar ahí las preguntas y respuestas. Quiero agradecer otra vez a Albedi Livisto por el auspicio en este evento. Obviamente muchos agradecimientos a toda la gente de Multivisión que nos ha dado un apoyo extraordinario y una ayuda para que este seminario sea de la calidad que ha sido. A Tecnal por permitir que Agostina esté con nosotros. Quisiera agradecer a mis técnicos, Cristian y Jacobo, que estuvieron acá al lado, Alegría, que ha hecho un trabajo espectacular. Ya vendrán muchos y muchos más cursos de capacitación en todo el sector agropecuario por parte de AgroTraining. Y quiero darle la palabra a Agostina, que se despida de todos nosotros, que sea un hasta luego y no un adiós. Bueno, muchas gracias Rodrigo, gracias a ustedes. Les agradezco por la invitación, para mí es un gusto.
Y bueno, agradecerles también en nombre de Tecnal por la invitación a participar de este programa de capacitaciones. Gracias, Agostina, otra vez, gracias a todos los auspiciantes, Multivisión, el apoyo, Albed, Livisto, Agrotraining, Tecnal, Floralp y Ceprovet. Agostina, hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto, que anden muy bien.